Y hoy quiero que continuemos, seguimos celebrando, estamos en septiembre, tenemos nuestras 18 banderas pensando y bendiciendo a nuestra nación Honduras, porque seguimos en este mes de septiembre que, como les recordaba, inició con el Día del Civismo y Transformación Nacional. También estamos en este año, a ver si me ayudan, 2025, perdón. Muy bien, ahí está mejor. 2025, año del reino y misión cultural. Abogada, nosotros en Vida Abundante nominamos los años para poder estudiar de manera continua, para poder llevar un hilo y profundizar. Y estamos hablando entonces 2025, año del reino y la misión cultural. Así que en este septiembre que enfatizamos ese civismo y transformación nacional, como que se conjunta el tema del año con el tema que usualmente enfatizamos en este mes. Y yo quiero dar un poquito de continuidad entonces a este tema de la convivencia, del civismo, del llamado de nuestra vida cristiana y que en realidad lo podemos resumir en amor. Así que hoy vamos a hablar, el tema de hoy es amar en concreto, dígalo conmigo, amar en concreto. ¿De acuerdo? Amar en concreto. Y es que el amor tiene que expresarse tiene que expresarse para comenzar. No existe amor que solamente es un sentimiento, una cosa ahí, ¿verdad? Sino que el amor tiene que expresarse. Hablando de esas diferencias entre hombres y mujeres, ¿verdad? Hablamos que las mujeres usualmente, de manera generalizada, se quejan de que los hombres somos muy poco expresivos hablando de amor. Pero es que vos nunca me decís que me amás. Y el caballero le dice, si es que hace 20 años nos casamos y en el altar yo te dije que te amaba, y si cambio de opinión, yo te aviso. Bueno, a veces como pensamos así, pero la verdad es que el matrimonio, el amor debe de expresarse. Y hay diferentes maneras de expresarlo, pero también en nuestro tiempo, en nuestro contexto, tenemos demasiada confusión en cuanto a lo que verdaderamente es el amor. Todo el mundo habla de amor, todas las canciones hablan de amor, los corridos, los reggaetones, los boleros, todo el mundo habla de amor, todas las novelas se basan en el amor, pero como que tenemos ideas distorsionadas de lo que el amor verdaderamente es, como que no logramos entenderlo. Puedo pensar en una escena épica de Troya. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Troya, aquella escena épica, uno de los príncipes de Troya, el menor, se llama París. Y París entonces ve por primera vez a aquella mujer hermosa, conocida, famosa por su belleza, que es Helena, que era la reina de Esparta. Y París se termina enamorando y se la lleva a la reina de Esparta. Y esto crea un problema, un conflicto internacional, un conflicto entre naciones. Y en esta escena, entonces, París, después de haber cometido aquel grave error, después de haber metido en problema a estas naciones, ahora le tiene que dar la cara a su padre, que es el rey de Troya. Y en esa escena, entonces, están hablando. El padre le pregunta si verdaderamente ama a esta mujer, tanto como para crear tanto problema y tanto conflicto internacional. Y luego el padre concluye, el rey, y le dice, he peleado guerras por territorio, he peleado guerras por poder, he peleado guerras incluso por gloria. Creo que pelear una guerra por amor vale más que todas esas. Y ustedes dicen, wow, ¿verdad? Qué hermoso, qué lindo que es el amor, ¿verdad? Y peleemos guerras por amor. Ahora tenemos que detenernos porque no entendemos en realidad qué es el amor. ¿Será enamoramiento? ¿Será encaprichamiento? ¿Será solamente lujuria? ¿Vale la pena que mueran tantas personas en ese conflicto internacional por un enamoramiento? ¿Cuánto irá a durar esa relación? ¿Verdad? Tenemos que preguntarnos, tenemos que profundizar.
nos cuesta entender el amor en nuestro día. Una de las líneas, una de las enseñanzas de esas ideologías que se promueven es amor es amor. Y básicamente es un error lógico porque no se puede definir algo usando el mismo término, ¿verdad? No hay una claridad en lo que uno quiere definir, pero es una definición circular, se llama eso. Pero se dice amor es amor para decir algo así como que lo que uno siente dentro es lo verdadero y uno tiene que actuar de acuerdo a sus sentimientos. Como que eso fuera el amor, pero eso no es el amor. Y después pienso que incluso en las mejores expresiones de amor nos cuesta poder entender y poder comunicarnos. Hay un libro, algunos de ustedes lo conocerán, un libro buenísimo, famoso, que se llama Los 5 lenguajes del amor. ¿Alguien aquí lo conoce, lo ha escuchado, ha leído ese libro? Es importantísimo, es súper valioso. Los 5 lenguajes del amor, a ver si me acuerdo bien, pero básicamente define que hay diferentes maneras en las que expresamos, porque recuerda que el amor es una manifestación, entonces hay diferentes maneras en las que expresamos el amor. Y una de esas maneras es la expresión física de amor. Es verdad, en esos abrazos, en ese contacto. Mi principal lenguaje del amor es la expresión física del amor. Yo soy una persona de muchos abrazos, yo soy de mucha cercanía, yo siento esa conexión con las personas estando cerca de las personas, compartiendo. No es el principal lenguaje del amor de mi esposa, Rutita, ya les voy a contar. Hay otras personas que expresan que su principal lenguaje del amor son los regalos, ¿verdad? Siempre pienso en mi hermana Gloria que está de viaje, a quien bendecimos, pero mi hermana Gloria, esto no es una cuestión de gente que tenga muchos recursos, pero hay personas que expresan el amor con regalos, con cositas, y la hermana Gloria siempre anda algo para darnos, para regalarnos, y a veces con una gran pena nos dice: pastor, hoy solo ando una mentita, pero ella tiene que dar algo, porque es su manera de expresar el amor, ¿de acuerdo? ¿Podemos entenderlo? Luego hay gente que expresa el amor con palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Hay gente que es muy buena en eso. Yo mencionaba en la primera jornada, el pastor Evelio es una persona que expresa siempre a través de esas palabras de afirmación, y son palabras tan bien pensadas, tan bien redactadas, que yo sé que hay muchos de ustedes, yo solo lo estoy mencionando, y muchos de ustedes recuerdan alguna nota, recuerdan algún mensajito, algún momento de esas palabras expresadas, porque es la manera de expresar ese amor. Luego está el tiempo de calidad. Este es como mi segundo lenguaje del amor, es poder dedicar tiempo, ese tiempo de calidad. Y la última, y este es el lenguaje del amor de Rutita, es actos de servicio. Ese realizar cosas por el otro. Ahora, esto nos pasaba a nosotros por muchos años en nuestro matrimonio, y que en realidad creaba mucha fricción entre nosotros, porque Rutita expresa su amor a través de actos de servicio. Entonces Rutita, en nuestra casa, ella se levanta a las 3:30 de la mañana, porque ella tiene su devocional, hace ejercicios, se alista y después baja a hacernos el desayuno, porque a las 5 de la mañana nosotros comemos por nuestro horario, porque tenemos que salir, pero a las 5 de la mañana desayunamos todos en la mesa, todos ya listos en la mesa para poder arrancar el día. Entonces, como su principal lenguaje del amor es actos de servicio, ella es la primera en levantarse, ella hace todo para poder atendernos, para poder servirnos un desayuno caliente. Ahí no es cornflakes y leche, ahí que cada quien se defienda, pero no, full Mickey. Si es baleada servida y con todo, ¿verdad? Si es lo que sea, panqueques, huevito, todo caliente, todo servido. Ahora, ¿se pueden imaginar cómo está esa mujer en las mañanas en esa cocina? Volando. Y yo me levanto una hora después de ella. Entonces yo bajo, ¿y cuál es mi principal lenguaje del amor? Físico. Entonces yo me levanto y yo lo que quiero es un abrazo, un beso, y quiero quedarme ahí colgado de Rutita, porque yo quiero expresar el amor. Pero ella está expresando amor a través del acto de servicio. Entonces esto es lo que nos pasaba. Yo iba
con la mejor actitud y disposición buscando un poco de ese contacto físico, y esto es lo que me pasaba, así lo describo yo, me agarraba el tren Arita, porque si usted metía en esa cocina, se lo llevaban de encuentro. Entonces, me agarraba el tren Arita y ya había fricción, había aquella incomodidad, y bueno, yo lo que quiero es un saludo, es un besito, un abrazo, algo, pero aquella mujer entonces me llevaba de encuentro, y así iniciábamos nuestro día, y nosotros no entendíamos. Hasta que descubrimos esto de los lenguajes del amor, es que logramos entendernos. Ella me está amando a través de esos actos de servicio, y yo quiero expresar mi amor entonces a través de ese contacto físico, de ese abrazo. Al acuerdo que hemos llegado es que me da un abrazo de 5 segundos. Contados. 5 segundos. Pero yo estoy contento porque para el tren Arita eso es una grandísima expresión de amor en mi lenguaje del amor, ¿verdad? Y de ahí yo la dejo, yo preparo el café, yo también tengo mis actos de servicio para que ella pueda, para yo poder expresarle a ella en actos concretos el amor. Así nos pasa. Esa es la dificultad de poder expresar el amor. Y estas son expresiones que quizás podemos decir válidas, pero la verdad es que no logramos entender la realidad del amor. Por eso hoy tenemos que hablar del amor en concreto. Y aquí quiero que lo veamos desde la perspectiva bíblica, desde lo que Dios nos manda, desde cuál es el deseo de Dios. Y quiero comenzar con algo de entrada. Hay un versículo que todos nos sabemos aquí de memoria. Juan 3:16, y lo podemos decir en la Reina Valera 60. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, o a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos lo sabemos de memoria y lo decimos y decimos amén y aleluya. Pero reflexionamos tan poco en la declaración, en las palabras, en la expresión de amor, que no entendemos cosas. Porque este verso que todos nos conocemos de memoria, inicia diciendo, porque de tal manera amó Dios, ¿a qué? ¿Perdón? ¿A qué amó Dios? ¿Y cuál es nuestra expresión acerca de, no, es que eso es del mundo? Es que esa es gente del mundo. No, es que esa es música del mundo. Y es que nosotros somos cristianos, no nos podemos juntar con el mundo. ¿Y a quién amó Dios? ¿Perdón? ¿A quién amó Dios? Al mundo. Pero de alguna forma nosotros decimos esas palabras pensando que es algo bien personal, bien íntimo y solo conmigo. De tal manera me amó Dios a mí. Pero no estamos escuchando las palabras de Jesús al maestro de la ley, a Nicodemo. Le está diciendo, Dios amó tanto al mundo que envió lo mejor que él tenía, dice el apóstol, a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo tanto que da lo mejor que él tiene. Y ahora quiero conectar estas ideas, porque nos cuesta entenderlo. Eso es Juan 3:16. Ahora quiero que me acompañen en su Biblia a primera de Juan 3:16. Es fácil de recordar. Y el apóstol Juan nos explica esta palabra. Ahora recuerden, Juan era conocido, Juan era una persona quizás un poco desagradable, intolerante, era conocido como el hijo del trueno. Antes de conocer a Jesús, antes de esa transformación maravillosa en Cristo, él era conocido como el hijo del trueno. Pero ahora en Cristo, él llega a conocer el amor verdadero y se convierte, y el nombre que se le da es el apóstol del amor. Aquel que era el hijo del trueno, ahora es el apóstol del amor. Pero yo quiero notar que no es un amor así de cariñitos, de piropitos y suavecitos y que no confronta, más bien es un amor intenso, es un amor en concreto, es un amor que demanda. Así que ya están conmigo, primera de Juan 3:16. Dice primera de Juan 3:16, conocemos lo que es el amor verdadero
porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y esta parte del Evangelio nos gusta tanto y decimos amén y aleluya, pero como que no terminamos de leer, porque continúa, no termina ahí la Biblia, no termina ahí el Evangelio. Dice, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. El estándar del amor cristiano es la cruz. Se pusieron serios y me gusta. Significa que están prestando atención. El estándar del amor cristiano es la cruz. Si el Hijo no se reservó a sí mismo, el discípulo no puede reservarse de su hermano. Pero nos cuesta entender. Pensamos que esto es algo bien personal y bien propio. Cuando Jesús, los discípulos de Jesús escuchaban que los otros maestros, todos los maestros tenían sus discípulos y les enseñaban unas oraciones muy hermosas, y aquellos discípulos oraban y cómo impresionaban. Entonces, cuando los discípulos de Jesús vieron eso, se acercan al maestro y le dicen: maestro, por favor, enséñanos a orar como los otros maestros le enseñan a sus discípulos. Y Jesús les dice: cuando oren, oren de la siguiente manera. Esa es lo que conocemos como la oración modelo. Y comienzo orando así: Padre nuestro, Padre nuestro. Y esa es una declaración radical. Cada palabra de ese inicio es una declaración radical. Lo primero, Padre. Porque Dios, para el pueblo judío, Dios era conocido como algo tan alejado, tan separado, tan diferente de nosotros, que ni siquiera el nombre de Dios se podía mencionar. Entonces había una fórmula para poder llamarlo que era Yahvé. De ahí viene nuestra palabra Jehová, para poder acercarnos a siquiera decir su nombre. Pero esta declaración es radical, porque Jesús dice: vamos a llamar a Dios Padre. Y no solamente Padre, sino que Él lo llama Abba, que es con esa cercanía, es papito, es papá, es una relación muy cercana. Esa declaración es radical para el pueblo judío. La segunda palabra es una declaración radical para nosotros, que hacemos de Dios algo tan personal y tan para mi beneficio propio, que se nos olvida cuál es la visión de Dios. ¿Cuál es la segunda palabra? Nuestro. La oración no es Padre mío, la oración es Padre nuestro. De hecho, yo he estado, como estamos en el año del reino y misión cultural, yo me he dado, he querido agarrar el hábito de despertarme. Lo primero que hago en las mañanas es orar el Padre Nuestro, orar el Padre Nuestro. Y de lo primero que me di cuenta yo es que no es una oración individual. En realidad es bien difícil orar el Padre Nuestro solo. Es una oración para que oremos en conjunto. Porque esa es la visión. Nosotros no podemos hacer de Dios algo personal. No es Padre mío en soledad, sino Padre nuestro. El Evangelio desprivatiza nuestra fe. Dios nos saca de una espiritualidad reducida a mi experiencia interior y nos injerta en una relación que abarca comunidad, reconciliación y responsabilidad pública. Amar a Dios en la lógica del Padre Nuestro implica buscar su nombre, su reino y su voluntad aquí en la tierra, como es hecha en el cielo también. Y por eso, contrario a lo que se está diciendo en nuestro tiempo, que tienen que andar haciendo los cristianos en las calles, que tienen que andar haciendo los cristianos, ustedes quédense allí, canten sus coritos, qué lindo que cantan de todas formas, y oran tan bonito. Entonces, ustedes guardaditos, ahí están mejor, y déjennos a nosotros todo lo demás. Pero este llamado es un llamado precisamente para salir, para poder tener esa influencia, no
no es un llamado a la privatización de nuestra fe, sino que todo lo contrario. Y así concluye. Esto es tan serio que así continúa Juan. Habíamos leído 1 Juan 3:16. ¿Verdad? Dice, conocemos lo que es el amor porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestro hermano. Y como estamos hablando de amor en concreto, entonces Juan aplica ese amor a necesidades visibles y dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve a un hermano, para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, aquí quiero que nos detengamos un poco en este pasaje porque estamos hablando de amor en concreto y eso es precisamente amor en concreto. Y lo primero que dice es, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien. Pero siempre que escuchamos algo así, nosotros pensamos que no es a nosotros que nos están hablando. Es aquel que tiene más que yo, ¿verdad? Sí. No, es que si están pidiendo dinero, que sean con aquellos hermanos, porque a ellos les está yendo bien. ¿Viera el precio del café cómo está ahorita, se está vendiendo? Entonces eso es con aquellos otros. Pero por eso esto no es en relación a aquel otro, sino que es en relación a mi estado de vida. Si yo tengo suficiente para vivir bien, para la mayoría de nosotros eso significa, si yo tengo una olla de frijoles cocidos, yo puedo compartir. Yo tengo algo que dar. Yo tengo algo que aportar. Podemos dar un fuerte aplauso a eso, que me están quedando. Ese llamado es para mí. Siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Pero la verdad es que siempre va a haber alguien que también tenga menos que nosotros, a quien nosotros le podemos compartir. Así que dice el apóstol primero, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Lo siguiente es poder ver la necesidad. ¿Cuántas veces? De hecho, eso es lo que expresa Jesús en la parábola del buen samaritano. El samaritano era aquel rechazado, aquel despreciado, aquel que era visto como menos. Pero aquel judío ha caído en mano de aquellos ladrones, lo han dejado medio muerto y ahora está en una gran necesidad. Pero pasa el sacerdote y ¿qué es lo que hace? No lo ve. O sea, lo ve, pero se hace como el que no lo ve. ¿Verdad? Ahí está la necesidad. Está presente. Pero lo más fácil es que estoy bien ocupado. Es que estoy en cosas grandes. Algo que nos pasa mucho. Si a este lo dejaron medio muerto, posiblemente a mí me van a agarrar también. Si me quedo aquí mucho tiempo, mejor me voy. El levita, lo mismo, ¿verdad? Él tenía que ir a preparar cosas para la liturgia, entonces hay que correr, estoy muy ocupado. Y aunque ve, se hace como el que no ve. Pero el llamado es a ver, y no solamente a ver, es a ver y hacer como hace aquel samaritano, el que verdaderamente fue su prójimo. Que se acercó, que vio primero, luego se acercó, luego vendó sus heridas, las ungió con aceite, le dio ese vino, lo montó en su bestia, lo llevó hasta el lugar donde le iban a atender, pagó por esas atenciones y le dijo al dueño, si hay gastos adicionales, cuando yo regrese, yo te los pago. Eso es compasión, de eso está hablando el apóstol Juan. Pasión es otra palabra que no entendemos. Porque hablamos de pasión y pensamos que son emociones revueltas. Y más que emociones, hormonas revueltas en algún momento. ¿Verdad? Cuando hablamos de pasión, todas las novelas hablan de pasión, pero ninguno entiende lo que es pasión. Pasión es un amor que se duele. Por eso cuando hablamos de Jesús en su camino al Calvario, se describe como la pasión
de Cristo, que por amor Él sufrió. Y el llamado aquí, la palabra es compasión, a dolernos junto con aquel otro. Entonces, el ver es acercarnos, es tener esa compasión. Y luego dice, actuar materialmente, con hechos y no con palabras. Y hacerlo con integridad, no en apariencia, no para que me vean. Y de ahí nos saltamos al capítulo 4, en el verso 20, porque aquí está la conclusión, esta coherencia vertical y horizontal con la relación con nuestro Dios que es ineludible. Dice este apóstol del amor, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Ayúdeme a predicar, ¿qué es? Es un mentiroso. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Nuestro amor a Dios se confirma en nuestro amor al prójimo. Lo segundo que quiero enfatizar, y aquí tengo que avanzar, es el amor cristiano nos lleva a la convivencia. Dígalo conmigo, el amor cristiano nos lleva a la convivencia. ¿Y por qué estoy diciendo amor cristiano? Porque tenemos que definir este amor. Tenemos que entender de qué amor estamos hablando y cuál es el fundamento de este amor. Entonces, el amor al cual el Evangelio nos llama, eso es lo que quiero decir con amor cristiano, entonces se confirma, se manifiesta en la convivencia. En otras palabras, yo no puedo amar a Dios por bonito que cante los coritos, por bonita que sea nuestra liturgia. No podemos decir que amamos a Dios si no confirmamos ese amor con nuestro prójimo. Es en la convivencia, en el estar juntos, donde se confirma el amor. Ahora, en realidad, ¿de qué estoy hablando en esta convivencia? Ustedes lo escuchaban hace 2 domingos en el Día del Civismo y Transformación Nacional. Civismo tiene que ver con la civis, que es la ciudad, ¿verdad? Y el civismo tiene que ver con la buena vida, con esa convivencia, con el bien común. Entonces, el buscar el bien común en la ciudad, en latín, es civismo. Y si lo pasamos al griego, ¿de qué estamos hablando? ¿Me ayudan? De polis. Desen 5 puntos extra y un gran aplauso. Son excelentes alumnos. Si lo traducimos al griego, estamos hablando de polis, de política, que es la palabra que no nos gusta, que nos asusta, que algunos que están siguiendo la transmisión dijo, ya el pastor dijo política, ya me quiero desconectar. Yo le pido que no se desconecte, que escuchemos con atención. Política es lo mismo, de la polis, de la ciudad, es la búsqueda del bien común. Una definición que me parece tan acertada de política es el conjunto de normas y estructuras que rigen nuestra convivencia para el bien común. Eso es lo que nosotros buscamos, ese amor que se manifiesta hacia el otro. Ahora, hablando de esa convivencia que define el amor cristiano, Cristo le da el nombre a la iglesia. El nombre de la iglesia no es algo que se inventaron, que los discípulos, como se había ido el maestro, tuvieron una sesión y tuvieron que decidir cómo nos vamos a llamar. Sino que este es un nombre que Jesús directamente le da a aquel grupo al cual Él les está entregando su misión. Y la palabra que Jesús escoge es la palabra iglesia. En griego, eclesía, que significa literalmente los que son llamados a salir. Ek es ese prefijo de salir y kaleo es llamar. Entonces, eclesía son los llamados a salir. Era una palabra que ya existía en el tiempo de Jesús. Y esa palabra describía a una asamblea, a aquellos que eran llamados a salir en la ciudad, una asamblea
que se conjuntaba para tomar decisiones sobre esa ciudad. Cuando había una eclesía, cuando había una asamblea de gobierno para esa ciudad, entonces podían tomar determinaciones, decisiones. Vamos a ir a la guerra, vamos a convocar, a reclutar personas para nuestro ejército, vamos a tomar decisiones sobre los portones, sobre los accesos, qué entra, qué sale. Y cuando Jesús le da un nombre a ese grupo, es eclesía, los llamados a salir. Y cuando a usted o a mí nos pregunten qué andamos haciendo afuera, díganle, es que ese es nuestro nombre. Ese es el deseo de Cristo. Nos llamó precisamente a salir. ¿Por qué? Porque nuestro amor se manifiesta, se confirma en el prójimo. Porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Y aquí solamente lo voy a dejar con una verdad fundamental en cuanto a esto. Lo primero, el apóstol Pablo entiende esto muy bien y por eso resume toda la ley en un solo mandamiento. Dice Gálatas 5, verso 13 y 14, dice, ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Porque toda la ley se resume en esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en esto. ¿Por qué? Porque nuestro amor a Dios se confirma en nuestro amor al prójimo. Ahora, si a usted no le gusta esa palabra política, si usted está incómodo, quiero hacerle ver que política es algo que usted hace, que usted conoce, que siempre rige nuestra convivencia. La política siempre rige nuestra convivencia. Ustedes lo saben. Yo les preguntaba hace 2 domingos que estaba en Choluteca, le preguntaba a la congregación y todos saben. ¿Cuáles son las políticas de la potra? En Honduras decimos la potra, pero del partido de fútbol que se arma ahí en la calle, en la cuadra. ¿Cuáles son las políticas de ese partido de fútbol? ¿Cómo se definen las reglas? ¿El dueño del balón? El dueño del balón es el que decide. En especial, si va perdiendo, se termina el partido y se lleva el balón. Esas son políticas de convivencia. Todas las conocemos, no nos cuesta entenderlo. El grandísimo problema es que cuando los líderes de la nación están tomando decisiones como que es la potra de la cuadra, del barrio. Amén. ¿Podemos dar un amén fuerte a eso? No nos cuesta entenderlo, la política, las decisiones que tomamos para la convivencia. Salimos al restaurante con los niños y solo hay un aparato, solo hay un teléfono, porque para entretenerlos hay que tenerlo en el teléfono. Entonces se están peleando al teléfono y ¿qué hace mamá? 15 minutos cada uno. Y le vamos a poner aquí el timer para que le suene. Pero empiezan las negociaciones porque dice el hijo mayor, dice, pero le diste 20 minutos la vez pasada a este. Me debe 5 todavía a mí. Y así empezamos. Son normas para nuestra convivencia. Política. Son políticas, así se define. No nos cuesta entender el ámbito político, pero llegamos a algo tan importante como la nación o como ese amor que Dios tuvo por el mundo y decimos, ahí ya no puede llegar. Nuestro trabajo, nuestra decisión, nuestras acciones. Yo estaba recordando y tuve la bendición de viajar. El viaje que hicimos a la Unión Lempira lo hicimos con Alex Fabricio Flores, licenciado Alex, que es el administrador, si ustedes no lo conocen, administrador de nuestra clínica en Zoé, pero que crecimos juntos, ¿verdad? Como líder, él es mayor que yo. Todavía no, ¿verdad, Alex Fabricio? Pero crecimos juntos, él era líder de jóvenes cuando estaba comenzando, yo estaba involucrado ya, no sé si ya era pastor, pero ahí compartíamos y Alex siempre ha tenido un llamado, una inclinación por
por las misiones, por ese servir a otros, por invertirse. Y yo recuerdo que desde muy temprano, en el tiempo aquí en Jóvenes, Alex decía, organizaba un grupo de gente y todos ponían para poder comprarle algo y llevar un pastel, llevar unos churros con dip, ¿verdad? Que hacían un dip y le llevaban unos churros a niños en la calle. Y hasta los conocían y les celebraban el cumpleaños y allá comían pastel y todo, y con ese deseo de poder acompañar, de poder servir a otros. Pero rápidamente fuimos aprendiendo que acciones así, acciones sueltas, el impacto era menor, ¿verdad? Tal vez picarle los dientes a los niños que ya estaban en la calle y una comida, pero ¿cuánto en realidad resolvía? ¿Cómo podemos amar mejor a aquellos que están en necesidad? Y empezamos a ver entonces las necesidades de nuestros sistemas de salud, de nuestros sistemas de producción. ¿Qué podemos hacer para trabajar a favor de las familias, para proteger a nuestras familias, que son el fundamento de nuestra sociedad? Acciones más concretas y de mayor impacto, decisiones de mayor impacto, para poder atender a esas necesidades. ¿Cuáles son las estructuras que mantienen a la gente en estas condiciones? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Esto es poder amar en concreto, amar de una manera más profunda, más significativa, atendiendo a las necesidades de los demás. Amén. ¿De acuerdo? Hay un punto adicional, una verdad fundamental que solamente les va a quedar en el semanario, que ustedes tienen que buscar, hablando de que todos llevamos una fe a esa plaza pública, pero esa se las dejo a ustedes para que hagan la investigación. Pero sí quiero cerrar con esto y quiero invitarles a ustedes a que se pongan en pie. Amar en concreto es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Ahora es lo que Él nos llama a hacer por el mundo. Lo voy a repetir porque esto es importante. Amar en concreto es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo y es lo que ahora Él nos llama a hacer por el mundo. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, Jesús nos incluyó a todos nosotros en esa oración. Porque le dijo al Padre, y no te pido solo por esto, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. Le pidió que fuéramos uno, muy importante, pero también Jesús oró diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal o del maligno. Y dice, porque así como tú me enviaste al mundo, ¿qué? ¿Perdón? Ayúdenme a predicar. Así como tú me enviaste al mundo, dice, yo los envío a ellos. Pero nosotros decimos, no, el mundo no. Yo no me mezclo con esas cosas del mundo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, si no expresamos nuestro amor en concreto en esta convivencia que tenemos, si no expresamos nuestro amor en concreto a nuestra sociedad. La buena noticia es que el Evangelio no salva solo individuos, sino que crea un pueblo. Y ese pueblo tiene un llamado, ser una comunidad visible de amor que transforma hogares, que transforma barrios, ciudades y naciones. Padre Celestial, Espíritu Santo, yo he conocido tu amor en Cristo Jesús. Padre, tú diste lo mejor que tú tenías a tu Hijo por mí, por ese amor.
Cristo, tú fuiste obediente hasta la cruz por mí. Y ahora me llamas y me envías también a dar mi vida por mi prójimo, por aquel que está a mi alrededor, por aquel que está necesitado, a quien visiblemente puedo ver, aunque a veces trate de ignorarlo. Espíritu Santo, ayúdame, háblame, llámame, para no poder pasar de lado, sino para poder atender esas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.